Bueno, hermanitos, como habíamos informado por el grupo de WhatsApp, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy es el tema del sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Voy a compartir la pantalla y necesito que alguno de ustedes, por favor, abra su micrófono y me comente si están visualizando mi pantalla. Sí, se ve perfectamente. Gracias, señor Mauricio. Bueno, hermanitos, el tema de hoy es un tema muy, muy importante. Es uno de los sacramentos de sanación que nuestra Santa Madre Iglesia, pues, tiene para nosotros. Nos los dejó instaurado nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver cómo. Es un sacramento por el que todos deberíamos estar con el que todos deberíamos estar muy conectados, en constante realización. Ahora quiero que uno de ustedes, por favor, abra su micrófono y comparta conmigo esta experiencia. ¿Alguna vez has perdido algo que recuerdes con mucho dolor? ¿Algo que se les haya perdido? No. Nadie. A nadie se le ha extraviado nada. Bueno, aquí en mi familia a varios se nos ha perdido la cédula, pero gracias a Dios. Bien, es un objeto que se pierde con frecuencia, ¿cierto? Al igual como lo muestra la imagen, muchas veces perdemos dinero. A varias personas se nos ha extraviado alguna que otra vez alguno de nuestros niños. Yo cuando era pequeña me extravié, tenía 5 años y me perdí. Y es un sentimiento bien, bien doloroso que recuerdo con mucho susto. Se nos perdió un hijo también. Sí. Horrible por varias horas. Se nos perdió en el centro comercial, ¿verdad? Sí, horrible. Es una experiencia que muchos hemos vivido frecuentemente, así que sabemos un poquito lo que se siente. El perder algo o a alguien produce un gran dolor y nos produce una gran alegría cuando lo recuperamos, ¿cierto? Es una satisfacción lo que, pues, en algún momento, bueno, el compañerito que perdió pues su cédula, algunas veces esto difícilmente lo encontramos, pero hay otros momentos en que objetos perdidos sí los hemos podido recuperar. Bueno, esta es una gran, de pronto, apertura o iniciación a este tema tan importante, el sacramento de la confesión. Dice, muchas veces en nuestra vida nos alejamos de Dios, causándole una gran tristeza, y Él siempre nos quiere cerca de su corazón, y nosotros somos los que nos alejamos, los que nos extraviamos, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanitos, ahora sí, para prepararnos a este tema, vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos y vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo pues envíe la sabiduría que necesitamos para la comprensión de este tema, que llegue a nuestro corazón, que sea Él quien dirija esta sesión de hoy para que este tema del sacramento de la confesión quede grabado en nuestro corazón, en nuestra alma, y que así podamos comprender un poquito más todo este gran sacramento de la reconciliación con nuestro Señor, que a través de Jesucristo tuvimos con el Padre. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar, ven a llenar nuestros corazones, nuestras vidas. Ven Espíritu Santo a través de la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María Santísima. Ven, despierta la iglesia con el fuego de tu amor. Ven a llenar nuestras vidas, nuestras almas de conciencia, de pecado. Haznos, Señor, y pon en nuestro corazón ese sentimiento de dolor ante el pecado, y que seamos nosotros ahora quienes en adelante podamos ser luz para aquellas personas que nos rodean, y podamos, a través del consejo
decirles y orientarlos, que es importante. Le pedimos al Padre, a través de la oración de su Hijo Jesucristo, que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Y a ti, mamita María, te pedimos que nos cubras con tu manto y siempre, siempre, siempre estés con nosotros en todo momento, así como estuviste con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermanitos, vamos a ver que me estaban tocando la puerta ahorita. Vamos a ver quién está allí. Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo hermanito y seguimos entonces con nuestra presentación. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de lo que es ese sentimiento de dolor por la pérdida de algo y la pusimos de pronto en contraposición o para explicar un poco acerca de lo que es ese sentimiento de pérdida. Están llegando. Bueno, pues yo les abrí la puerta. Bueno, aquí estamos ya. Bien, continuamos entonces con la presentación. Bienvenidos. Y continuamos. Bueno, para hablarles un poquito acerca a nivel general de lo que vamos a ver en adelante, quiero traerles a colación lo que son los sacramentos, ¿sí? Que están divididos en 3 grupos. Y para ubicarnos específicamente en este sacramento de la penitencia o reconciliación, confesión, también llamado así, y vamos a ver entonces que vamos a encontrar sacramentos de iniciación como el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, dentro de estos 7 sacramentos en los cuales gira toda la doctrina de la Iglesia Católica. Sacramentos de curación, como la penitencia, la unción a los enfermos, y sacramentos de servicio a la comunidad, como es el matrimonio y el orden sacerdotal. Nosotros hoy vamos a compartirles, mi esposo y yo, vamos a compartirles el sacramento de la penitencia o reconciliación, que es un sacramento de curación. ¿Qué curamos o qué nos cura Dios en este sacramento? Nos cura el alma, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un poquito, aquí los dejo con mi esposo, pero sin antes abrir la puerta que otra vez están tocando por ahí. Un momentito. ¿Tú no puedes poner que cerrar mi teléfono? No, no se puede. Ahí llegó. Listo. Otro más. Muy bien, esperemos un momentico a ver. Muy bien, entonces ahora sí los dejo con mi esposo Rubén Miguel. Bueno, buenas noches. Uno de los planes de Dios es que todos sus hijos se salven. De hecho, lo dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta ahí, ese es uno de los principales planes que tiene el Señor, que todos
todas las personas podamos llegar a conocerlo, a verlo, a conocer la verdad de la vida eterna. Y esto lo ratifica en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos crean en Él y permanezcan. Y no. Que crean en Él, no perezcan, sino que tengan vida eterna. ¿Qué más? Bueno, gracias a eso, bueno, Jesús tuvo en cuenta ese plan de salvación y nos regaló el sacramento de la reconciliación. ¿Dónde está el sacramento de reconciliación? ¿Dónde lo reafirmamos? ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de Juan 20:20. Si quiere, alguien nos lo puede leer, por favor. No me estarán escuchando. Hermanito, alguien que abra su micrófono y haga lectura del párrafo que está allí presente, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Bueno, aquí se lo voy a leer nuevamente. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Que sabes, cuando uno está en armonía con Jesús, con Dios, estamos en paz, en tranquilidad. Por eso Él dice: la paz esté con ustedes. Miren lo importante que viene ahora. Como el Padre me envió a mí. O sea, si ustedes nos remitimos a la anterior, que era el plan de Dios, que quería que todos los hijos de Él se salvaran, pues eso vino de Jesús aquí, a salvarnos del pecado. Como el Padre me envió a mí, ¿qué hace? Envía a sus apóstoles a hacer lo mismo, con toda la autoridad que Dios le dio a Él. Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, y en la Biblia solamente se ha hablado de soplo en 2 ocasiones. En el plan de salvación, primero, cuando en el Génesis, cuando hizo a Adán, que sopló sobre él y le dio vida. Lo mismo está haciendo acá, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, porque quien perdona los pecados no es el hombre como tal, sino el Espíritu Santo. Entonces le dicen: todo aquel que le perdona los pecados le quedan perdonados, que se los retengan, les quedan retenidos. Muchas personas nos dejamos confundir por otras personas que han interpretado mal las Escrituras. De hecho, leen Jeremías 17:5 y con ese versículo nos enredan un poco, nos confunden. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía, perdón, que no leo muy bien. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y aparta, perdón, que yo me lo sé de otra forma, y del Señor se aparta su corazón. Muchas personas con esto se dejan desviar, porque yo creo que más de una vez lo han escuchado, que dicen que van a misa, son católicos, pero no se confiesan, que cómo le van a confesar los pecados a otro hombre más pecador que ellos, posiblemente. Entonces, y le leen esta frase: maldito el hombre que confía en otro hombre, pero hasta ahí le enseñan, no dicen nada más y no hasta ahí, y no leen la frase completa. Porque les cuento algo: si
seguimos esto al pie de la letra, maldito el hombre que confía en el otro hombre, todos seríamos malditos. Porque ¿quién no confía en otra persona? Por ejemplo, alguien que esté casado de ustedes duerme con su esposa. Pues seríamos malditos porque si yo no confío en mi esposa, si no podría confiar en ella, yo no dormiría porque ella en la noche me podría matar o dar un garrotazo o algo por el estilo. Entonces, no es lo ideal. O dejar los hijos. O dejar los hijos. Otra, pues cuando llego al mediodía, ella nos tiene los alimentos, pero tampoco deberíamos comerlos porque ella nos podría envenenar o viceversa. Entonces, siempre confiamos en alguien. Entonces, eso no es lo que quiere decir esta frase. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Más o menos es como tener una dificultad y yo decir, no, el único que me lo puede arreglar o me puede ayudar con esto es el señor Mauricio. Y el señor Mauricio me dice qué tengo que hacer y aparto mi confianza en Dios y confío ya en el señor Mauricio. O cuando vamos donde un brujo, que mucha gente lo hace, tenemos una dificultad económica o cualquier cosa, dicen, no, yo voy de tal brujo y el brujo le manda a hacer 3 oraciones y haga este riego. Entonces ya en ese momento nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a confiar en lo que un hombre nos dio o nos dijo qué hacer. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que quiere decir esa frase. No podemos dejar malinterpretar o desviar de la verdadera palabra del Señor. Que los sacerdotes son pecadores. Sí, claro, ¿quién no lo sabe? No sé si alguien podría leerme o buscar en la Biblia, quien la tenga ahí. Ya les digo. Hebreos 5, del 1 al 4. Repítela. Hebreos 5, del 1 al 4. Voy a ver si yo lo encuentro primero acá. La tengo. ¿Sí? Creo que es esa, vamos a ver. ¿La leo? ¿Sí? Si quiere. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representan en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí. Palabra. Te alabamos, Señor. Gracias, Señorísimo. Porque todo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, todo sacerdote, todos lo sabemos, es hombre igual que nosotros. Les da hambre, tiene necesidades. Y puede sentir que Dios escogió solo a hombres, porque solo ellos podían tener compasión de otro hombre. Puede entenderlo porque también está envuelto en su misma debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate donde Dios hubiese escogido a un ángel para que confesara los pecados. Yo creo que todos estaríamos en el infierno ya, porque ellos no pecan y nosotros pecaríamos a cada 5 minutos. No tendríamos esa. Toma a hombres pecadores para podernos guiar. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que dice, no, yo me confieso directamente con Dios, me encierro en mi cuarto y le pido perdón a Dios. ¿Y qué sabes tú si en realidad Dios te perdonó el pecado? No lo sabes. Pero eso tomó a hombres para que pudieran darte esa reconciliación con Dios. Entonces, no es Él el que lo hace como tal, está diciendo después, sino el Espíritu Santo, que es quien perdona los pecados. En el nombre de Dios. Vamos a la otra.
Bueno, él está un poquito nervioso. La primera. Entonces, bueno, continúo yo con lo que es la explicación de cómo llevar el sacramento. Esta era un preámbulo como para nosotros tener un concepto de los sitios bíblicos donde se instauró como tal, como él lo decía, en este Juan 20:20, que es donde nuestro Señor Jesucristo instaura como tal el sacramento de la reconciliación. A partir de ese momento, los apóstoles como tal y la sucesión apostólica, que sabemos nosotros que viene desde esos tiempos hasta el día de hoy, tienen ese precepto por parte de Jesucristo de perdonar pecados y atar y desatar esos pecados. Entonces, mis queridos hermanitos, vamos entonces ya a conocer un poquito más acerca de este sacramento, cómo se realiza dentro de la iglesia. Dice, cuando yo voy a confesarme es para sanarme el alma, sanarme el corazón, por algo que hice, que sabemos que no está bien y que es lo importante empezar a reconocer. Este sacramento de la reconciliación lo vivimos a través de nuestra Santa Madre Iglesia en 5 pasos. Aquí traigo a colación algo sobre el hijo pródigo que examina su conciencia, se arrepiente, hace un propósito de volver al Padre, vuelve y pide perdón, paga con buenas obras sus pecados y entonces así es como recibe el perdón. Es decir, se reflexiona, se arrepiente, se corrige, se acusa y expía sus pecados. Esto lo podemos leer en Lucas 15:11-32, que es una de las parábolas que conocemos, de las más conocidas de nuestro Señor Jesús, como Él le enseñaba al pueblo sobre el Evangelio. También tenemos esta en Lucas 15 también, donde habla de la oveja perdida, ¿cierto? Él aquí, pues, narra una historia sobre un pastor que pierde su oveja, de 100 ovejas pierde una, deja todas las 99, va en búsqueda de esa que se extravió y cuando la encuentra, cuando haya esa oveja, entonces él siente tan feliz, siente una alegría tan grande que llama a sus amigos, ¿sí? Y hace una fiesta. Entonces Jesús nos dice en la parte final, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que tenga necesidad de conversión. Es una felicidad para nuestro Señor cuando una persona pecadora se arrepiente y se confiesa. También hemos visto en diferentes explicaciones de personas, de sacerdotes que se dedican al exorcismo, como ellos dicen, comentan que es más fuerte y hay una buena confesión que un exorcismo y que hay mucha más alegría y mucha paz en esto. Que si las personas se confesaran de una forma adecuada, con más frecuencia, pues no hubiera necesidad de hacer los exorcismos, puesto que, como se los dije al inicio, este sacramento es un sacramento de sanación del alma, es un sacramento de sanar. 5 pasos son necesarios, entonces, nuevamente hablamos de estos 5 pasos y los vamos a tocar entonces ya más desmenuzaditos, vamos a desmenuzar todo esto, a tocarlos punto por punto. 5 pasos son necesarios para confesarnos bien. El examen de conciencia, ¿sí? Hace una semana o 2 les compartí un video de un sacerdote que explica detalladamente cómo es ese examen de conciencia, tomando cada uno de los 10 mandamientos y llevando un listado detallado a conciencia, valga la redundancia, de todo aquello en lo que hemos podido fallar. Este examen de conciencia, cuando lo realizamos de esta forma, bien analizado,
nos puede llevar a nosotros a una certeza de que podemos recordar incluso y a través del Espíritu Santo que nos mueve y nos despierta, nos da la luz de aquellos pecados que hemos cometido y que hemos olvidado. Bueno, entonces sería el examen de conciencia, dolor de los pecados y la contrición del corazón, confesar todos los pecados, el propósito de la enmienda y el cumplimiento de la penitencia. Bueno, hermanitos, entonces empezamos con el examen de conciencia. Para eso necesito que por favor me colabore alguien que abra su micrófono y me ayude con esta lectura de este primer examen de conciencia. Señora Naisa, disculpe, ¿habrá alguien allí esperando por entrar? Puede revisar. Vamos a revisar. No, no tenemos a nadie. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora que los veo, ya les digo, para que me colaboren con la lectura. Vamos a ver. Listo, aquí será grande para que podamos visualizar la Biblia. El examen de conciencia. Sí, gracias. La confesión no tendrá efecto fruto si entramos en la iglesia y rápido nos confesamos, sin haber hecho primero un buen examen de conciencia sereno, tranquilo, pausado. Y si es por escrito, mejor, para que así no nos olvidemos ni un pecado. Muy bien. ¿Cómo hacer este examen de conciencia? El examen de conciencia consiste en recordar los pecados que hemos cometido, las causas o razones por las cuales estamos cometiendo esas faltas. Deberíamos, como buenos cristianos, hacer examen de conciencia todos los días, la noche, antes de acostarnos. Así iríamos formando bien nuestra conciencia, haciéndola más sensible y recta, más pura y delicada. Los grandes santos nos han recomendado este medio del examen de conciencia diario. Muchas gracias, hermanita. Cerramos el micrófono. Bien, muy bien. Entonces, miren, aquí nos lo dicen. Hacer este examen de conciencia en forma pausada, tranquila. No es llegar a la iglesia y ver que el padre está confesando y entonces acordarse y por querer tomar el cuerpo de Cristo en ese momento en la Eucaristía, ir corriendo a hacer una confesión a carreras, ¿cierto? A las carreras de una forma inadecuada, donde se nos olvidan la mayoría de los pecados y donde no hemos tenido en realidad un momento, un espacio para pensar y para sentir ese dolor de esos pecados y poder ir ya con ese sentimiento de búsqueda de perdón ante nuestro Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Dentro de ese primer paso encontramos dos pasos importantes. El primero, como lo hemos venido diciendo, es a través del Espíritu Santo, que nos ilumina, nos recuerda cuáles son esos pecados que más le han disgustado a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿sí? Esos pecados que hemos cometido que más dolor le ha podido causar a nuestro Señor. Entonces, esa es la primera parte. Pedirle al Espíritu Santo que nos ponga, ¿sí?, en nuestra mente, en nuestro corazón, esos pecados. Y en segundo, nos podemos ayudar repasando los 10 mandamientos, como lo hace el Padre, que a través de los 10 mandamientos, Él va mencionándote el mandamiento, te va mencionando los posibles pecados que van arraigados ahí a ese mandamiento, a cada mandamiento, y así nos ayuda a hacer ese examen de conciencia. Además de eso, nuestra Santa Madre Iglesia tiene 5 mandamientos que nos ayudan todavía a mejorar aún más este proceso. Ya los vamos a ver.
Los 7 pecados capitales también es importante repasarlos. Las obras de misericordia, el mandamiento de la caridad, que nos los dejó nuestro Señor Jesucristo, y los pecados por omisión. Estos pecados por omisión son o se refieren a el bien que dejamos de hacer. O sea, por eso dice omisión, lo que no hacemos. El no ayudar, el no hacer apostolados, el no compartir nuestros bienes, el no hacer visitas a nuestro Señor Jesucristo de Eucaristía, el no dar un buen consejo. Miren, hoy por hoy se da mucho una frase y es: yo en eso no me meto. Él verá de cómo hace sus cosas o ella verá de cómo hace sus cosas. Yo en eso no me meto, ¿sí? Por querer de pronto muchas veces, entre comillas, no meternos en problemas, pensamos que no debemos darle un buen consejo a una persona que tenemos cerca. Normalmente son nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que más tenemos cerca. Con frecuencia damos mejor un consejo a una persona extraña que a alguien de tu propia familia o a alguien que tienes viviendo bajo tu mismo techo. Entonces eso es muy triste, porque no ayudamos, no hacemos apostolado, no compartimos nuestros bienes. Hay personas acumulando riquezas, mientras que muchos de sus familiares muy cercanos están necesitados, pero no les tienden la mano, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ponernos, tocarnos la mano en el corazón y pensar, a ver, analizarnos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Sí, eso es lo importante, que tengamos ese tiempo y ese momento para meditar, para analizar, para hacernos ese examen de conciencia, a ver cómo estamos haciendo nosotros, si lo estamos haciendo bien, o nos estamos equivocando. Entonces, hermanitos, aquí les traigo, como les dije, bueno, ya los 10 mandamientos lo vimos recientemente. Ana nos los compartió, los vimos bien detalladamente, podemos repasarlos nuevamente con la presentación que ella realizó. Y tenemos también los 5 mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces aquí estos sí se los voy a detallar porque tenemos, muchos pues no los conocen. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿A qué se refiere esto? A que la persona llegue temprano a la misa, de que no es llegar cuando ya se están haciendo las lecturas, entonces que la persona llega corriendo. No, hay que tomarse el tiempo, hay que pensar, programar la ida a la adoración a nuestro Señor. Es la fiesta más importante, es el momento más importante que nosotros tenemos. Entonces, es importantísimo dedicarle el tiempo que corresponde a nuestro Señor. Las fiestas de guardar se refiere a todas aquellas fiestas que son referentes a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, a las Pascuas, o sea, todas estas fiestas importantes que celebra nuestra iglesia y que dan origen a nuestra cristiandad. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. ¿Sí? Esto es muy importante. Otro momento es en peligro de muerte, confesarnos a tiempo. Y otro es cuando vamos a comulgar, cuando vamos a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la misa y queremos comulgar, debemos previamente habernos confesado. Esto es muy importante, no ir a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo teniendo 3 meses, 2 meses, o sea, primero hay que confesarse. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque este es el origen de nuestra cristiandad, o sea, es el momento, la fiesta más importante, ¿sí? Donde nuestro Señor Jesucristo instauró como tal la religión, o sea, la cristiandad, ¿sí? Ayudar a la iglesia en sus necesidades, participando, viendo en qué momentos necesitan una ayuda, una colaboración,
que usted vaya allá y aporte con su trabajo, con su esfuerzo, con su ayuda o con cosas materiales, cualquier cosa, o sea, estar al pendiente del sostenimiento como tal de nuestra iglesia. Los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la ira y la pereza. Pero miren, hermanos, cómo estos 7 pecados capitales nosotros podemos contrarrestarlos. O sea, de qué manera nosotros luchamos contra estos 7 pecados capitales en nuestra vida. ¿Cómo luchamos contra ellos? Bueno, ante la soberbia, la humildad. Ante la lujuria, la castidad. Pero miren que esta catequesis no solamente es para adultos, también es para niños. Pero ¿cómo le explicamos a nuestros hijos cómo contrarrestar la lujuria? Miren, esta lujuria no solamente se trata de lo sexual, también se trata de aquello desmedido a nuestros instintos de placer, ¿sí? Todo aquello que nos produzca un placer desbordado, o sea, que no podamos contener, ¿sí? Entonces es importante enseñar a los niños a contenerse de los juegos, los videojuegos, el celular, todo aquello que instintivamente los atrae de una forma desmedida, puede hacer parte de esta lujuria. La gula es contrarrestada con la templanza, ¿sí? Aquel poder de nosotros decir y controlar, ¿sí? Que solamente como, ¿sí? Que solamente ingiero aquello que es necesario para mi cuerpo, para alimentarme, pero no es que yo entonces tenga que comerme todo lo que está allá porque es que yo tengo que, ¿sí? O definitivamente, recurrentemente, comer aquellos platos demasiado atrayentes para mi gusto como tal, ¿sí? Lo que más me deleita es lo que más como, entonces abstenernos un poquito de eso, la templanza. La avaricia, ¿cómo la contrarrestamos? Con la sencillez. La envidia, con la caridad. La ira, con la paciencia. La pereza, con la laboriosidad, ¿sí? El ser laborioso. O sea, la pereza, nos decían nuestros abuelos, que es la madre de todos los vicios, ¿sí? Persona perezosa es aquella persona que entonces empieza a pensar en adquirir las cosas de una forma fácil y esto entonces lo lleva a cometer pecados, a cometer actos de robo, de tomar lo que no es suyo. Entonces, mucho cuidado debemos tener con estos 7 pecados capitales y tenemos que tener muy en cuenta estos preceptos que nos ayudan a contrarrestar estos 7 pecados capitales. También tenemos las obras de misericordia corporales. No olvidarlas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿sí? Aquí no puedo ver un poquito, acoger al extranjero o al peregrino, la persona, ¿sí? que viene de afuera. Aquí en Colombia estamos viviendo ahora mismo y no hemos dejado de vivir. Ver situaciones en las calles, personas pidiendo, ¿cierto? Mendigando porque vienen de otros lugares, no solamente los venezolanos, también hemos sufrido desplazamientos hace mucho tiempo, ¿sí? Hemos visto a nuestros propios colombianos desplazarse, estar habitando en una esquina, estar habitando en una calle, porque no tiene dónde refugiarse. Visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, a las personas que están en la cárcel, enterrar a los difuntos. Y aquí va a tocar un tema que está hoy, pues hoy por hoy, con esto de la pandemia, pues esta parte del darle santa sepultura a nuestros difuntos, pues se ha complicado un poco, ¿cierto? Por aquello de la pandemia. Entonces esta situación va a modificar o ha modificado un poco nuestra cultura en estos tiempos, nuestra cultura cristiana. Obras de misericordia espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita. De esto hablamos anteriormente, ¿cierto? No negar ese consejo a quien lo necesita. Si se lo puedo dar, se lo doy. Enseñar al que no sabe. Corregir al que está en el error. Consolar al triste.
perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás. Sí. Rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Esto es muy importante, mis queridos hermanitos. Y aquí arriba, pues, donde dice un poquito, perdonar las ofensas, enseñar a los que no saben, corregir al que está en un error. Miren, son cosas que vemos a diario y que ahora, pues, con toda esto de que tergiversan las cosas o que se piensa lo que no es, muchas personas en fe cristiana han dejado de dar consejo, han dejado de consolar, han dejado de enseñar al que no sabe. Entonces, es una invitación, queridos hermanitos, a que volvamos nuevamente a eso. No olvidemos nuestras obras de misericordia espirituales. Miren que son muy importantes para el proceso de conversión. Las bienaventuranzas, que las encontramos en Mateo 5, del 1 al 12. Estas 8 bienaventuranzas las dijo nuestro Señor Jesucristo en el monte. Hace parte del sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y tantas personas hoy en día que vemos que son duras de corazón y no lloran y no muestran sus sentimientos y no dejan ver lo que son. La mayoría viven con una máscara, ¿sí? Que no dejan mostrar a las otras personas lo hermoso de su corazón y de sus sentimientos, por temor a ser heridos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y miren que hoy en día en nuestro país da tanto miedo trabajar por la paz, trabajar por las personas, pero esto no nos debe sí, pues evitar el tener siempre nuestra oración pidiéndole la paz al Señor y ayudando y aportando nuestro granito de arena con la convivencia, con la buena convivencia. Empezar desde nuestra casa, desde nuestra familia, que sea un hogar donde la paz reine, donde las personas puedan hablar, dialogar, porque así es como enseñamos a nuestros hijos a poder darle solución a sus dificultades, a sus conflictos, que es lo que nos hace falta hoy en día en esta sociedad. Personas, jóvenes, adultos, capaces de poder trabajar con los demás y poder generar soluciones a los diferentes conflictos que se dan en la sociedad. Esto nos hace mucha falta, queridos hermanos, pero es más de querer, porque sí podemos, con la ayuda de Dios sí podemos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza será cuando los injurien o los persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra ustedes, o sea, contra vosotros, contra nosotros, por causa de nuestro Señor Jesucristo. A ese se refiere. Entonces, estas bienaventuranzas las encontramos, como les dije, en Mateo 5, del 1 al 12. Y el mandamiento de la caridad. Este mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, tan importante para todo este proceso y que es importante traerlo cuando estamos haciendo ese examen de conciencia, ya que este mandamiento es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas. Hace parte del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, en nuestro prójimo, a nosotros mismos por el amor de Dios. O sea, es aquel donde nos dices, yo los amo, ¿sí? Dios los ama, ustedes también amen a los demás así como yo los amo. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. Hay una parte muy importante de esta capacitación que me encantó mucho, donde habla del apóstol San Pablo, que ofrece una descripción incomparable sobre la caridad.
Él dice, la caridad es paciente, es servicial. Ahí podemos ver la imagen de nuestra Madre Teresa de Calcuta, que ya fue canonizada, ¿cierto? Sí. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no engríe, o sea, no hace a la persona engreída, ¿sí? Creída, no. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad y con la verdad. Esta caridad vista desde los ojos de San Pablo, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren, este maravilloso texto lo podemos encontrar en Primera de Corintios del 13, capítulo 13, del 4 al 7. Maravilloso encontrarme con este texto de San Pablo, cómo él explica la caridad desde su punto de vista, pues, del apostolado de él. Este es el mandamiento mío, que améis unos a los otros como yo los amé. Miren, aquí me encontré una parte muy importante que las quiero resaltar, y es que nos explica, nos hace ver cómo en el momento del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ser crucificado, todavía estábamos en enemistad con Dios, y sin embargo, Él nos salvó. Así quiere Él que nosotros perdonemos a nuestro enemigo. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos, que nos hagamos al prójimo y estemos con ese prójimo más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo, ¿sí? Que seamos y que hagamos la caridad como tiene que ser, así como nos las están explicando en este bello texto que toma a San Pablo Apóstol como referente. Es importante, queridos hermanitos, que lo hagamos. Entonces, bien, me devuelvo un momentico para poder hacerles el resumen de todo esto. El primer punto, el primer paso apenas, vamos por el primer paso. Pedimos al Espíritu Santo y vamos repasando todos estos puntos específicos, los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, los 7 pecados capitales, las obras de misericordia, ya las vimos, las bienaventuranzas, los mandamientos de caridad y los pecados de omisión, como ya los explicamos. Ahora, podemos ver entonces que esta es la cita más importante. ¿Me colaboras con la cita, Rubén? Sí. Amado a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre como el Padre me amó. Yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Y también este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Os he amado. Yo os he amado. Bien, bueno, todos nos equivocamos alguna vez. Todas veces. Bien, bueno, hermanitos, entonces este fue el video que les compartí, que espero que hayan interiorizado como parte de complemento a la explicación de este sacramento tan bello como es el sacramento de la reconciliación, y que podamos poner en práctica. El padre Salvador Herrera nos explica muy detalladamente este sacramento de la confesión en cuanto a cómo prepararnos para poder ir a una buena confesión donde nosotros tengamos una certeza de que hemos examinado a conciencia en gran parte esos pecados que hemos cometido y que es importante recordarlos y pedir perdón, humillarnos ante nuestro Señor para ser perdonados por esos pecados. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta luego de haber hecho ese examen de conciencia, luego de haber examinado a profundidad, sí, aquello, dentro de aquello que de pronto ya habíamos olvidado y el Espíritu Santo nos hace recordar muchas cosas? Entonces debemos tener estos 4 puntos importantes. Deberes para con Dios, mi relación
con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor para mí, para mi vida? ¿Cuál ha sido ese objetivo que Dios ha puesto en mi vida, pero que yo, por alejarme, por ir por el camino equivocado, me he desviado, ¿cierto? Los deberes para con el prójimo, ¿en cuanto a qué? A la caridad y también al respeto, porque debemos respetar a nuestro prójimo. Ser caritativos, pero también ser muy respetuosos. Deberes para conmigo mismo como persona. El estudio, que es como quien dice la superación personal, el trabajo, la honestidad, la pureza de corazón y de alma y la veracidad. O sea, siempre estar en la verdad, querer estar siempre en la verdad. Deberes para con ese movimiento o institución eclesial a la que pertenecemos. Pues nosotros, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la fidelidad, los compromisos y el apostolado. Es importante repasar estos 4 puntos para poder continuar con ese proceso. El segundo punto, muy importante, del dolor de los pecados y la contrición del corazón, necesito que alguien abra su micrófono y me colabore con esta lectura, por favor. Está bien grande para que la puedan ver. ¿Alguien? Vamos, sin pena, vamos a abrir un momentico el micrófono y hacemos lectura. Hola, yo. Hola, gracias. Bueno, segundo dolor de los pecados y la contrición del corazón. Eso. Dolerme interiormente por haber cometido esos pecados porque ofendí a Dios, mi Padre. Es lo que llamamos dolor de los pecados o contrición del corazón. Contrición de corazón o arrepentimiento es sentir tristeza y pesar de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. No es tanto, me siento mal, no me ha gustado lo que he hecho, me siento un peso encima. No, este dolor de contrición es otra cosa. Estoy muy apenado porque ofendí a Dios, que es mi Padre, le puse triste. El Salmo 50 dice, un corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Jesús cuenta que un publicano fue a orar y arrodillado decía, misericordia, Señor, que soy un gran pecador. Y a Dios le gustó tanto esta oración de arrepentimiento que lo perdonó. Muchas gracias. Cerramos el micrófono. Esta última parte del texto que nos compartió la compañera es tomado de Lucas 18. Bueno, hermanos, vemos cómo es tan importante saber discernir la diferencia que hay entre sentirme mal, no me siento a gusto, siento un peso encima. No es lo que realmente se refiere al dolor del pecado. El dolor del pecado es tener ese dolor porque sabemos que ofendimos a nuestro Padre, que le pusimos triste con nuestros pecados. Y ir con un corazón arrepentido al momento de la confesión. Arrepentidos de corazón porque sabemos que hemos hecho algo mal, porque no queremos volver a ofenderlo, porque sabemos que no está bien lo que hicimos, pero no solo porque sabemos que no está bien lo que hicimos, sino porque no queremos volver a hacerlo. ¿Cuántas clases de arrepentimiento podemos encontrar entonces? Encontramos 3 clases de arrepentimiento. Encontramos la contrición perfecta, la atrición y el remordimiento. En primera instancia, la contrición perfecta es una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es, esto es, por ser infinitamente bueno y digno de ser amado,
teniendo al mismo tiempo el propósito de confesarnos y evitar ese pecado que hemos cometido. ¿Es el ejemplo del rey David o de Pedro? ¿Quién me puede decir cuál sería entonces en este caso el ejemplo del rey David? ¿Quién recuerda qué pecado cometió el rey David, que fue luego una contrición perfecta, con sus propias palabras? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? Bueno, aquí le vamos, entonces les voy a compartir con Rumpel, que él sí sabe. También lo cogí fuera de base, no son los únicos. Exactamente, el adulterio. Bueno, pero ¿cuándo específicamente? Con tus propias palabras, Rumpel. No me acuerdo. Cuando él manda a Urías, cuando él estando en los jardines de su palacio, porque no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio, él estando entonces en los jardines de su palacio, viendo de largo, vio en el patio vecino a la esposa de Urías. ¿Alguien sabe cómo se llama la esposa de Urías? Bien, este señor, vas a tener que repasar un poquito más. Bueno, hermanitos, entonces él mira por los jardines a esta esposa de Urías, que era un soldado del ejército de Israel. Perdón, se llamaba. Es muy bien, Betsabé. Sí, señor, esa es. Entonces él la mira, ella se está bañando desnuda, se está purificando porque acababa de salir de su periodo, y entonces él se enamora de ella, él siente un deseo por esta mujer y averigua, indaga quién es ella, se entera que es una mujer casada, y sin embargo eso a él no lo detiene, y él comete pecado de adulterio. Y no solamente pecado de adulterio, sino que envía a Urías a la primera fila del combate para que él muera. Entonces, se da allí una serie de pecados, ¿cierto? En este rey David, que había sido ungido por nuestro Señor. Y entonces, luego de este pecado, que él piensa que nadie se había enterado, el Señor manda a su profeta, y este profeta le habla y le dice en el nombre del Señor que su pecado es revelado y que él iba a ser castigado por ese pecado, que a consecuencia de ese pecado, su hijo, fruto del amor y del pecado entre él y Betsabé, iba a morir. Entonces viene esa contrición perfecta que se da en el rey David, y es entonces cuando él le pide perdón al Señor con tristeza en su corazón, hace sus actos de penitencia y él entonces recibe el perdón de nuestro Señor. Al igual como pasa con Pedro. ¿Qué pasa con el apóstol Pedro? ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó con Pedro? Alguien que me diga qué pasó con Pedro, con sus propias palabras. A ver, ¿qué pasó con Pedro? Negó al Señor 3 veces. Eso, negó a nuestro Señor 3 veces, luego de que le había dicho que él nunca lo negaría. Y el Señor le dijo allá en ese momento que estaban en la Santa Cena, le dijo que él lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con Pedro después? Pedro se arrepiente de corazón, tiene una contrición perfecta y entonces recibe también el perdón de nuestro Señor. Ahora vamos a ver de qué se trata la atrición, ¿cierto? Que es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, pero solo por la fealdad y la repugnancia de este pecado cometido, o por el temor al castigo que Dios puede enviarnos por haberlo ofendido. Para que esta atrición obtenga el perdón de los pecados, se necesita ir acompañada de un propósito de enmienda.
y obtener la absolución del sacerdote en la confesión. Muchas veces cometemos, las personas en general, se cometen pecados que de pronto la persona debe resarcir, debe enmendar y debe existir ese propósito de enmienda para que esa absolución del sacerdote se pueda dar. Por eso es que el pecador debe expresar verbalmente o por escrito, se dan algunas situaciones, sus pecados para que el sacerdote escuche, sepa de qué se trata y así pueda dar la absolución a ese pecado. El remordimiento, morder doblemente. Por eso dice remordimiento, morder doblemente. Es una rabia o disgusto por haber hecho algo malo que no quisiéramos haber hecho. Es la conciencia la que nos muerde, la que nos está ahí señalando, apuntándonos, ¿sí? Ahí está, como una punzada. No nos da tristeza por haber ofendido a Dios, sino porque hicimos algo que no nos gusta haber hecho. Un ejemplo de esto es el de Judas, ese pecado que Judas cometió de vender a nuestro Señor Jesucristo y que luego él se arrepiente y tira las 30 monedas, pero fue muy diferente al remordimiento que sintió Pedro, porque Pedro sintió un dolor, pidió perdón y en su corazón él sintió ese dolor y no quiso más volverlo a hacer, a diferencia de Judas, que Judas, luego de que vendió a nuestro Señor, se dio cuenta de que había cometido un error y entonces no lo enmendó, sino que él fue y se quitó la vida. Entonces, ahí están las diferencias, mis queridos hermanitos, las tres formas de arrepentirse. Cuando debemos tener este dolor de contrición y arrepentimiento de los pecados, ¿cuándo debemos tenerlo? Sobre todo cuando vamos a confesarnos. Sí, es muy importante. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas cada noche antes de acostarnos. Ya lo habíamos leído anteriormente, ¿cierto? Que es importante que la persona se haga su examen de conciencia diariamente para que así estén fresquitos todos esos pecados y podamos entonces nosotros discernir en qué me equivoqué y poder tener ahí presente qué es lo que vamos a corregir en nuestro actuar en el día de mañana, para así no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué cualidades debe tener nuestro arrepentimiento? Arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser por olvido, como lo preguntaba en la sesión antepasada el hermano, sobre aquellos pecados que no nos acordábamos. Arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser que se nos haya olvidado. Por eso es que es importante, hermanitos, escribirlo, para que no se nos olvide. Eso es importante. Que el arrepentimiento no sea solo exterior, sino que se sienta en el alma. Que sea sobrenatural. Que sea sobrenatural, o sea, no solo para los males materiales que nos puede traer el pecado, sino porque es causa de disgusto a nuestro Señor y que nos vienen males al alma, incluso para nuestra vida eterna, ¿cierto? Se nos puede dañar ahí nuestro paso a la vida eterna. ¿Qué ayuda para conseguir el dolor de contrición o arrepentimiento perfecto? Pues aquí nos dan una serie de pronto de mecanismos o de pasos que tú puedes realizar para poder obtener ese dolor de contrición y arrepentimiento. Pero miren que es algo muy personal. Aquí nos dicen, recordar el Calvario y todo lo que Jesús sufrió por nosotros en su pasión, recordar el cielo y pensar en las alegrías y felicidades que allá nos esperan, y que todo eso lo podemos perder por culpa del pecado. Ir con la imagen de los castigos eternos y pensar que allá podemos ir también nosotros si no abandonamos nuestra vida de pecado y nuestras malas costumbres. O sea, es como ese pensar lo que viene a futuro para nosotros en la vida, o sea, lo que nos viene como condenación eterna,
por nosotros no arrepentirnos adecuadamente y no pedir perdón por esos pecados. Es eso. Aquí pues esta catequesis nos lleva a esa reflexión de qué podemos hacer nosotros para poder conseguir ese dolor en nuestro corazón y ese arrepentimiento. El tercer paso, que es confesar todos los pecados, todos. Todo pecado debe ser confesado. Pero sabemos que existen unos pecados veniales y otros pecados que son los pecados mortales, ¿cierto? Tener en cuenta eso, que los pecados mortales hacen parte de lo que son los 10 mandamientos, ¿sí? Y que son los que debemos confesar, así como lo explica el padre Herrera en el video. Por eso es importante que nos veamos el video para poder escuchar toda esa parte que él tiene para nosotros. El sacramento de la penitencia o confesión está en crisis. Esto es un resumen que se hace de un texto de reconciliación y penitencia, numeral 26 de la dimensión pastoral. Ellos aquí, pues en este documento, se sienta que el sacramento de la penitencia o la confesión estaba en crisis en algunas partes porque, como lo dijo el Papa San Juan Pablo II, él expresó esto en ese documento, dice: al hombre contemporáneo parece que le cuesta más que nunca reconocer los propios errores. Parece muy reacio a decir me arrepiento o a decir lo siento. Parece rechazar instintivamente y con frecuencia irresistiblemente todo lo que es penitencia. O sea, el hombre no quiere la penitencia, en el sentido del sacrificio aceptado y practicado para la corrección del pecado. Lastimosamente, eso lo hemos visto, lo vemos definitivamente y nos cuesta, la verdad es cierta, que nos cuesta a nosotros como seres humanos el arrepentimiento, el sacrificio, ¿sí? El aceptar que hemos pecado y el reconciliarnos, porque eso merece entonces ¿qué? Una corrección de ese pecado y un sacrificio. También dice el Papa Pío XII, manifestó en un radio mensaje en el Congreso Catequístico Nacional en Estados Unidos, en Boston, allá en 1946. Miren que esto fue en 1946, ya la iglesia estaba mirando lo que se venía a futuro, que es lo que estamos viviendo hoy. Dice: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Hemos perdido nuestras generaciones de jóvenes y personas, de pronto ya que tenemos 40, 45, 30, ¿sí? Todas estas generaciones hemos ido perdiendo el sentido del pecado. Ya hoy por hoy muy pocas cosas son vistas por las personas como pecado. Hoy en día una persona que roba una gallina es ratero, pero un político que se roba millones, ese no es ladrón, ese no. Y la sociedad como tal no castiga, sino que más bien justifica a estas personas que roban y desangran a la nación, y es pecado. Lo que están cometiendo estas personas es pecado. Porque lanzan la expresión que robe, pero que haga. Pero que haga, ¿sí? Que robe, pero que haga. O sea, mientras pavimente las calles, mientras haga, mientras construya, no importa. Y así vamos como sociedad deteriorando nuestra cultura y nuestro sentimiento de pecado, ¿sí? El sentido de lo que es el pecado. Lo vamos tergiversando. Y a nivel cultural, ¿sí? Que es lo que conforma la moral, que es la cultura de los pueblos, encontramos entonces culturas como la nuestra, que son señaladas de que somos culturas de personas nos dicen que somos ladrones, ¿cierto? Que en la costa todos los políticos son ladrones, o sea, estamos siendo señalados. Y no solamente la costa, otros lugares también del país y del mundo entero, ¿sí?
porque esto es a nivel de mundo. El tercer paso para hacer entonces esta buena confesión es confesar todos los pecados mortales y graves al confesor. Miren, hermanitos, todos. Aquí nos explican algo muy importante, que es la confesión de boca. Manifestar al confesor sin engaño ni mentira los pecados cometidos, con intención de recibir ¿qué? La absolución. Dice la Biblia, no te avergüences de confesar tus pecados. Esto lo encontramos en Eclesiásticos 4:26. No nos avergoncemos de confesar nuestros pecados, porque es una forma de limpiar nuestra alma. Es la única. Para que Dios perdone por medio del confesor, es necesario decir los pecados. Así lo dispuso el mismo Jesucristo al instruir el sacramento de la penitencia o reconciliación. Sí, ya lo leímos anteriormente, pero aquí está nuevamente. A quienes se los perdonéis, quedarán perdonados. A quienes se los retuviereis, se les quedarán retenidos. Juan 20:23. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los colaboradores, los sacerdotes, para poder absolver, necesitan conocer lo que perdonan, o sea, los pecados. Es decir, necesitan escuchar de boca del pecador, ¿sí?, sus pecados, y para así poder dar la absolución. Por eso dicen, la confesión de boca, ¿sí?, la confesión donde nosotros decimos nuestros pecados con nuestra propia boca. Dice, ¿cuáles son las cualidades para hacer una buena confesión de boca? Entonces nos hablan de unos puntos muy específicos. Ya nos dicen entonces la sinceridad, debemos ser muy sinceros, ¿sí? La verdad, ¿sí? Ser sencillo y humilde. Omitir voluntariamente la confesión de pecados graves o circunstancias que cambian la especie del pecado, o callar voluntariamente un pecado grave, hace que la confesión que nosotros realicemos sea inválida. Y además de esto, hermanitos, miren esto tan grave, que sea sacrílego. O sea, si vamos entonces a confesar unos pecados y otros no, y entonces así luego de la absolución que nos dé sacerdote, vamos y tomamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos cometiendo un pecado, un sacrilegio, porque no lo hemos olvidado. El pecado simplemente fue que lo quisimos omitir, no lo dijimos, pero sí lo recordamos. Entonces, ¿qué pecados estamos obligados a confesar? Solamente los pecados mortales. Pero nos aconsejan también que es bueno y provechoso confesar también los veniales. Así iremos fomentando mejor nuestra conciencia. Así también el sacerdote nos podrá guiar con toda seguridad y sabiduría ¿hacia qué? Hacia la santidad. Pero, hermanitos, aquí hay un punto muy importante que quiero recalcar, y es que una cosa es la confesión y otra cosa es la orientación espiritual. Debemos ir, sobre todo cuando en esos momentos cuando hacemos estos exámenes de conciencia largos, o sea, personas que han durado desde que hicieron su primera comunión hasta la fecha de hoy sin confesarse, o personas como muchas, por ejemplo, que estamos aquí en este grupo, que están recibiendo la catequesis para recibir su primera comunión. Es importante, hermanitos, que este momento de esa primera confesión llevemos por favor escritos esos pecados para que no se nos olvide nada, y para que también sea provechoso el momento de la confesión, que podamos tener bien organizados nuestros pecados. Miren cómo el Padre los organiza desde el mandamiento número 1 hasta el 10, y pues con la complementación que les aporto hoy de los 5 mandamientos de la iglesia, de las bienaventuranzas, ¿cierto? De lo que es la caridad, es importante también agregarlo allí. E ir a ese momento de la confesión con una
organización de nuestros pecados bien detallado, que esto también muestra al sacerdote, a la persona que nos va a confesar, que hemos tenido tiempo de meditar, ¿sí? Y de tener ese dolor en el corazón de esos pecados para poder así ser absueltos. No ir entonces en ese momento, entonces que me voy a acordar y se me olvidaron 3 y cuáles eran, porque no es bueno, ¿sí? Hay que ser también organizados en eso. Y tener en cuenta que en ese momento de la confesión el sacerdote no nos puede dar dirección espiritual. Para eso es otro momento también muy importante que debemos también nosotros reconocer que necesitamos también esos momentos de dirección espiritual. Sacar la cita con el sacerdote para que podamos recibir de ese sacerdote en un momento ya más amplio, ¿sí? Esa dirección espiritual. ¿Qué necesitamos? Y qué es bueno hacerlo. Un momento aparte del momento de la confesión. Es importante. Dirección espiritual. ¿Qué hace cuando solo tenemos pecados veniales para confesar? Aquí nos dan, pues, una recomendación, pero también nos hablan de que en algunos casos no es recomendable. A ver, yo les leo. Dice, conviene recordar también algún pecado mortal ya confesado, cuando solo tenemos pecados veniales para confesar. Pero también hay que tener en cuenta que algunas almas son muy escrupulosas y que no conviene que se revuelvan el pasado ya confesado. Miren, aquí vamos a tocar un punto muy importante y es el siguiente. Hay personas que a pesar de confesarse, ¿sí? De tener un examen de conciencia bien hecho, porque no vamos a decir que porque no han tenido un buen examen de conciencia, personas que han ido y han confesado muchos pecados, sobre todo los pecados de muerte, ¿sí? Pecados, mujeres que han hecho abortos, personas que de pronto por alguna situación han matado, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones estas personas van y confiesan el pecado, pero no se sienten perdonados, ¿cierto? Y vuelve otra vez y van y confiesan el mismo pecado y sienten que les hace falta algo, ¿sí? A pesar de tener la certeza de que ya Dios los perdonó, porque ya Dios los perdonó. Mientras haya el dolor en el corazón, ¿sí? Este corazón humillado, arrepentido, el Señor perdona. Pero esa misma persona no se ha perdonado. O sea, ella misma no se ha perdonado. ¿Qué se requiere entonces? Que esta persona haga obras. Recomienda uno de estos apologéticos, en exclusiva a Fran Morera. Él dice que muchas veces le ha recomendado a personas que van y le cuentan esta situación, que pues lo que él recomienda es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han cometido aborto, es de pronto ir y hacer voluntariados en lugares donde hayan niños, ¿sí? Orientación, ¿sí? Catequesis para niños, o de pronto a ONG donde ellos puedan de pronto brindarse como voluntarias, o en sitios de la iglesia, de pronto donde ellas puedan prestar una ayuda, ¿sí? Y así de pronto empezar o procurar una reparación, aunque esto no se puede reparar, pecado de muerte, pues ¿cómo vas a reparar eso? Pero para sentirse bien con ellas mismas, ¿sí? Ese punto específico. Por eso aquí habla un poco de que hay almas con escrúpulos a quienes no conviene que se les revuelva el pasado ya confesado. A eso específicamente nos referimos. Personas que han vivido, ¿sí? Un pecado grave de muerte y que a pesar de ser ya perdonadas, no salen de la situación de que se sienten todavía pecadoras, culpables. Entonces es importante por eso la reparación, de alguna forma reparar. ¿Qué sucede cuando uno olvida un pecado grave en la confesión sin querer? Si ya este es diferente, ya este no fue que se le olvidó, no lo quiso contar, ya este es porque se le olvidó, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Obtiene el perdón de los pecados y puede comulgar, pero en la próxima confesión debe confesarse de ese pecado que olvidó sin querer. Pero que lo haya recordado. Claro, pero en el momento de la confesión no se acordó de ese pecado, que lo olvidó sin querer. Entonces miren lo que dice, que lo más pronto posible vaya y confiese ese pecado que no confesó. Una forma útil cuando uno termina de decir al sacerdote los pecados es convenir a añadir: pido perdón también de todos los pecados que se me hayan olvidado. Y de esta manera, así queda el alma mucho más tranquila en ese momento de la confesión. El propósito de enmienda. Hermanito, les pido por favor que alguien abra el micrófono y me colabore con este propósito de enmienda, por favor. Ya estamos terminando. Ya falta uno solito. A ver, ¿quién se anima? Yo me animo. Vamos a despertarlo. Gracias. Gracias. Bueno, propósito de enmienda. Resumen: institución pastoral del Episcopado Español del 15 de abril de 1989. Los síntomas y raíces de la disminución de la práctica de la confesión en algunas partes. Por el ateísmo e indiferencia religiosa de nuestros tiempos, la pérdida del sentido del pecado, las interpretaciones inadecuadas del pecado. Hoy se nos quiere hacer creer que el pecado es algo superado. Es un vago sentimiento de culpabilidad. Es como una fuerza oscura del inconsciente. Es como expresión y reflejo de las condicionantes ambientales. Se les identifican con el pecado social y estructural. Algunos ya no ven pecado en casi nada, salvo en lo social, estructural. Crisis generalizada de la conciencia moral y su oscurecimiento en algunos hombres. Esto debido a la amoralidad sistemática, cuando no inmoralidad. Otra causa que ven los obispos españoles es esta: indecisión de predicadores y confesores en materia moral, económica y sexual. Algunos fieles se desconciertan al oír diversas opiniones de confesores sobre el mismo tema moral, y claro, muchos optan por hacer caso al más laxo y fácil, y al final optan por dejar sus conciencias al juicio de Dios y abandonan la confesión. Expliquemos ahora si el propósito de enmienda que brota espontáneamente del dolor. Gracias, señor Mauricio. Bueno, mis queridos hermanitos, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando nos dicen que ya hoy en día las sociedades, las personas, miren que esto es un reflejo que viene de algo que la iglesia ya venía viendo que se venía. Miren que esto es el año 1989. Tenemos incluso documentos más recientes que ya como tal lo certifican. La pérdida del sentido del pecado que tenemos en estas nuevas generaciones, el ateísmo e indiferencia religiosa de nuestros tiempos. Lastimosamente esto es muy cierto. Miren, ya incluso uno dando clases en corporaciones, en instituciones educativas, uno encuentra ya estudiantes que tienen un ateísmo ya que viene incluso de casa. Uno se encuentra ya con situaciones de ateísmo. Antes esto era muy difícil. Yo no recuerdo en mi época de estudios, de bachillerato ni de universidad, encontrarme con personas que hablaran de la no creencia en Dios. Pero ya hoy en día esto es muy común. Muchas personas ateas, muchas personas con la pérdida del sentido del pecado, donde se burlan y se ríen cuando uno le habla de conceptos morales, de conceptos de lo que debe ser, de la ética, ¿sí? De los valores. Se burlan porque dicen que eso es cuestiones del pasado, que eso era antes. Pero sabemos, mis queridos hermanos,
que esto no es del pasado, que esto es algo del presente, de hoy y de siempre, porque nunca pasará, ¿cierto? La palabra del Señor nunca pasará, y Él dejó por eso ahí sus reglas, sus normas de vida en la Biblia, para siempre, hasta el final de los tiempos. Entonces, y Él está con nosotros también hasta el final de los tiempos. Entonces, miren, esta crisis generalizada de la conciencia moral se ha oscurecido en algunos hombres, hasta el punto como tal de que miren hoy tantos países en Latinoamérica ya aprobando el aborto, tantos países a nivel mundial ya con el aborto como tal legalizado, ¿sí? Porque hablan de los derechos de la madre, pero ¿y quién habla de los derechos del niño, de ese no nacido? ¿Sí? Ellas o estos grupos feministas apoyan la muerte de este ser, pero siempre hablándose del yo. Yo tengo derechos, yo, pero nunca miran al prójimo, ¿cierto? A ese prójimo futuro que ya es un ser que ya tiene alma y como tal debe ser su vida respetada. Entonces a eso me refiero, queridos hermanos, a esa concepción amoral, por no decir inmoral, ¿cierto? Donde los seres humanos van deshumanizándose y van perdiendo el concepto real de lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo, del bien y del mal. Y para colmo, tenemos algunas situaciones donde muchos personas, sacerdotes, por su fe laxa, ¿cierto? Donde no hablan, donde no dicen las cosas como son, por temor a que la comunidad se vaya, por temor a perder, muchas cosas. Entonces no le hablan a la comunidad, no le dicen a las personas cómo son las cosas. Y entonces estas personas se confunden y escogen entonces a aquellos que hablan de una forma más laxa, ¿sí? Porque lastimosamente hemos encontrado así, ¿sí? Personas y sacerdotes así que definitivamente explican el evangelio de una forma muy diferente a como debe ser. Y hablan entonces de un purgatorio no existente, donde esto es dogma de fe. Y cuando se habla de la no existencia del infierno, también por ser un dogma de fe el infierno, para nosotros en nuestra fe católica, pues ya ahí hay unas consecuencias. Entonces eso ha creado y ha ayudado a que las personas que ya vienen con un oscurantismo en su proceder, en su forma de actuar, entonces todavía lo profundicen más y entonces ahí sí se alejan, abandonan como tal el sacramento de la reconciliación. Y entonces vámonos al siguiente, donde nos hablan del propósito de las enmiendas. Y esto aquí no es otra cosa, mis hermanos, que el pecador ya no volverá a pecar, sino que esta persona debe llevar un propósito de que si vaya y confiesa sus pecados, se confiesa ante un sacerdote, debe llevar el propósito mental y también en su corazón de ese dolor de que no va a pecar más. Así como lo encontramos en Juan 8:11, donde nuestro Señor le dice a la pecadora, vete, ¿sí? Y no peques más. Porque entonces también confundimos, ¿sí? Yo sé que muchas veces sabemos que existen los pecados repetitivos, ¿cierto? Que definitivamente, pero por lo menos lucha, hermanito, luchemos contra esos pecados, que es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Nos dice, vete y no peques más. Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando a entrar a su camino, o sea, a ir hacia la luz con Él, ¿sí? En su camino de vida, pero que no nos apartemos, que tratemos, que luchemos, que llevemos ese precepto de no querer volver a hacerlo, del propósito, ese propósito de enmienda, de no querer pecar más. Pero si vamos a la confesión pensando, voy y me confieso hoy, no importa, mañana peco de nuevo y vuelvo otra vez y me confieso y me vuelven a absorber. Eso no está bien,
ya ahí no está bien. Ya allí estamos cometiendo un sacrilegio, porque esa no es una buena confesión. Estamos confesándonos, pero con la idea de volver a pecar y de saber de que si volvemos nuevamente a confesarnos, nos vuelven otra vez a absolver. Entonces, miren, de eso es que hablan muchas veces nuestros hermanos separados cuando nos critican, cuando nos dicen, sí, los católicos, mira, salen de allá de la iglesia y se van allá a tomar ron, a emborracharse, esto y lo otro. O se dan golpe de pecho en la iglesia. O nos dicen así, nos dicen que nos damos golpes de pecho en la iglesia y que luego salimos corriendo a pecar. Que ese sacramento de la confesión de nosotros por eso no es válido, porque nosotros no respetamos este sacramento. Pero entonces miren, ahí está la confusión de ellos también. Y si nosotros nos dejamos confundir, todavía peor. Cuando nosotros no vamos con el propósito de enmienda a la confesión, entonces allí es cuando no hacemos bien las cosas. Cuando ya estamos nosotros faltando a ese mismo sacramento. Basta estar ciertos de que ahora no quiero volver a caer, lo mismo que al salir de la casa, sabes que no quieres tropezarte, así igual debes salir tú del templo luego de que te confiesas con la idea, con la percepción, con el propósito de que no vas a volver a pecar. Así te cueste tratar de hacerlo. Puede que volvamos a caer, no quiere decir esto ahora que entonces no vamos a poder volver a pecar. Puede que no suceda, pero el Señor tiene en cuenta, ¿qué es lo que va a tener en cuenta el Señor? Que nosotros hagamos, que luchemos, que tratemos, que le pidamos a Él la fortaleza para no volverlo a hacer. El sacrificio. El sacrificio, muy bien. Bien. ¿Qué es lo que nos dicen aquí ahora? Pues nos levantamos con humildad, la conversión y la renovación es progresiva, es lenta, o sea, no podemos decir ahora que entonces ya yo me confesé de un pecado, pero ya yo me volví la súper fuerte, que nunca más voy a volver a pecar, sabiendo que esto es un proceso, ¿sí? Que es progresivo. Por eso es necesario la confesión frecuente, no solo cuando hemos caído, sino para no caer. Allí Dios nos fortalece la voluntad no solo para no caer, sino también para lograr virtudes, como nos decía el señor Eusebio en su intervención pasada, cuando nos hablaba de aquello tan bonito que era cuando uno pasaba la prueba, ¿cierto? Lo bueno y lo bonito que se siente cuando tú ya tienes la capacidad, la madurez espiritual para tú decirle no al pecado, para decirle no a este pecado que me ha condenado y que me ha hecho pasar por tantas, y que ya yo voy a tener esa madurez espiritual, esa convicción de decir no a ese pecado. Y logro entonces así pasar la prueba. Pero esto es de todos, hermanitos, esto es una lucha. Los pecados que tienen algunos de ustedes no los tengo yo, los pecados que tengo yo no los tienen algunos de ustedes, y así vamos. Todo es una lucha, es individual, pero también es comunitaria, ya lo vamos a ver. Entonces, este quinto, que habla de cumplir la penitencia. Expliquemos el último paso para una buena confesión, cumplir la penitencia. ¿Qué debemos recordar? Que la confesión es el medio ordinario que ha puesto Dios para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, que ya lo vamos a ver el día de mañana, si Dios permite. Es un medio maravilloso que renueva, santifica, forma conciencia y sobre todo da mucha paz en el alma, como lo decíamos al inicio del proceso de la capacitación hoy. El sacramento de la confesión, por orden de nuestro Señor Jesucristo, es darnos paz en nuestra alma, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, vayan en paz, la paz sea con ustedes. Cuesta o puede costar porque la confesión, en la confesión nosotros pues no vamos a decir hazañas, como lo dice aquí, sino pecados, miserias, y esto nos cuesta a todos. Es curioso que algunos ponen dificultades en decir los pecados al sacerdote confesor.
mientras que con los amigos normalmente están de pronto diciendo esos pecados como si fuera la gran cosa, pero cuando se va donde el sacerdote no se quieren decir los pecados, se siente pena. Entonces, hermanitos, eso es como especie de un análisis ahí sobre ese punto específico, que sentimos muchas veces pena, vergüenza ante el confesor, pero no sentimos pena ni vergüenza cuando estamos cometiendo el pecado ante muchas personas, ¿cierto? Cuando estamos cometiendo esos pecados delante de tantas personas, ahí sí no nos da pena, pero cuando estamos ante el confesor, ahí sí nos da vergüenza. Y no hablo por nadie más diferente a mí también, porque siempre nos va a dar vergüenza, siempre nos vamos a sentir humillados al momento de la confesión, y esto es normal. Y esto es lo que el Señor quiere. Quiere un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que se arrepiente de ese pecado, ¿cierto? Nadie está libre de esto que se siente al momento de ir a confesar los pecados, lo más horrible, lo más oscuro que yo tengo, entregárselo a ese sacerdote, y más si es un sacerdote amigo, conocido, todavía peor, ¿cierto? Pero ahí está nuestra sencillez y nuestra humildad que debemos mostrar, y ténganlo por seguro que este sacerdote no nos va a juzgar, sino que al contrario va a ser una persona, un ser humano, un hombre escogido por Dios, que nos va a entender, nos va a comprender y nos va a dar la solución, siempre y cuando el sacerdote vea en ti ese arrepentimiento verdadero, esa contrición, ¿cierto? Porque se dan muchos casos donde el sacerdote no da la solución, porque la persona que llega a confesarse no muestra señales de arrepentimiento, ¿cierto? Y lastimosamente se da, y sí debe ser así. El sacerdote no debe darle la absolución a una persona que no muestre señales de arrepentimiento. O las personas que son adictas a una droga, al alcohol, que puede seguir repitiendo el mismo pecado, en esos puntos el sacerdote puede decir que no lo absuelve hasta que él no resuelva esa dificultad. O aquella persona que vive bajo ¿cómo se llama? La persona que convive con otra siendo divorciados, ¿sí? Los divorciados. No casados. Los divorciados, las personas que, bueno, lastimosamente es así, pero tiene que ser. Las personas divorciadas van, una persona que no tiene conocimiento como tal de la doctrina de la iglesia va a confesarse, pero sin ningún, cuando va a confesarse manifiesta que no está pensando en alejarse de esa otra persona o mantener la abstinencia como tal en pareja, ¿cierto? Y entonces el sacerdote como tal no puede dar la solución, porque es una persona que luego de salir de allí va nuevamente a tener pues toda esta relación con la otra persona que no, y es una relación que no está permitida. Los que viven también en unión libre también cometen el mismo pecado. Entonces, el confesor será siempre tu mejor amigo, hermano. A él puedes acudir siempre que lo necesites, que con toda seguridad encontrarás en esta persona un cariño, un aprecio, mucha comprensión, además de perdonarte los pecados por orden de nuestro Señor Jesucristo. El confesor puede también consolarte, orientarte, aconsejarte, pregúntale las dudas morales que tengas, pídele los consejos que necesites. Él guardará el secreto más riguroso. Muchos sacerdotes mueren a lo largo de la historia, se ha sabido sacerdotes que han muerto antes de revelar los pecados de otra persona, porque esto es algo que ellos hacen, que es con Dios, un pacto con Dios de no revelar los secretos, los pecados de confesión de otra persona. Esto es muy importante que lo sepamos. Aquí les dejo esta parte para que hagamos lectura. Esto se los voy a compartir a través del WhatsApp, a través del señor Mauricio. Miren, es muy importante saber que todos nosotros los hijos de Dios
debemos pasar por este sacramento de la reconciliación. Ni siquiera el Papa se salva. El Papa también se confiesa con un sacerdote, ¿cierto? Nadie está exento de este sacramento tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y es algo también muy importante esto que les quiero compartir. Todos los viernes del año que el derecho canónico llama penitenciales, o sea, todos los viernes está sentado en cánones 1250, 1253, son ocasión para hacer penitencia. ¿Para qué esta penitencia, hermanos? Para nosotros poder redimir, ¿sí? O nosotros poder hacer esa retribución a esos pecados que nosotros hemos cometido, porque no solamente es la penitencia que el sacerdote nos pone, hermanitos, también hay que poder nosotros resarcir aquellos pecados que hemos cometido. ¿Cómo así? También especialmente en Cuaresma, por el ayuno, la abstinencia de carne o la práctica de obras de misericordia o la privación de algo que nos guste. Hablamos de cigarrillos, de dulces, de bebidas alcohólicas, de otros gustos. En los niños, videojuegos, los celulares, muchas cosas que podemos trabajar en familia para que esto se vaya convirtiendo nuevamente en cultura cristiana, en cultura cristiana católica, de poder nosotros hacer los actos penitenciales. Esta satisfacción que hacemos no es ciertamente el precio que se paga por el pecado absuelto, es por el perdón recibido, porque ningún precio humano puede equivaler a lo que se ha obtenido como fruto de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros con nada podemos pagar, nada de lo que nosotros hagamos puede pagar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero quiere significar nuestro compromiso personal de conversión y de amor a nuestro Señor Jesucristo. Es eso. Y eso hay que empezarlo a escribir en el corazón de nuestras nuevas generaciones. La satisfacción de nosotros poder enmendar, resarcir esos pecados que hemos cometido con obras, que es muy importante, que eso lo hemos olvidado enseñar. Entonces aquí vemos cómo la reconciliación es un encuentro de amor con ese Jesús vivo. Miren ese camino y podemos ver las imágenes, cómo venimos de un camino equivocado, de un camino gris, de un camino lleno de pecados, donde en realidad este pecado, que son aquellas cosas que el mundo nos ofrece, ¿cierto?, no nos llenan de alegría, no nos dan la alegría ni la paz que nos da nuestro Señor Jesús a través de este sacramento de la reconciliación, que es la vida, a través de ese soplo, ¿sí?, que le dio a los apóstoles, donde nuevamente nos da la vida a través de esa reconciliación, poder expiar nuestros pecados a través de este sacramento de la reconciliación. Y lo que les iba a contar anteriormente, que la reconciliación no solo es personal, como equivocadamente lo vivimos muchos. Yo por lo menos tenía esa idea equivocada mucho antes. Hace mucho tiempo yo pensaba que era personal, que solamente era yo, pero también esta reconciliación es social, es comunitaria, porque así como mi pecado afecta a otros, también el deseo de ser mejor ayuda a los otros. Yo puedo cometer pecados, pero también puedo condenar a otras personas con mis pecados, porque yo estoy siendo lámpara para otras personas, pero en este caso, pues cuando cometemos los pecados, oscuridad, ¿cierto?, para otros. Pero cuando yo llevo una vida de ejemplo, yo puedo ser motivo de salvación para otras personas. Así como puedo ayudar a que otras personas se condenen, también puedo ser el efecto contrario, aquel efecto donde yo pueda, a través de mi ejemplo, de mis actos, mostrarme como espejo para otras personas y que estas otras personas quieran entonces seguir ese camino, el camino de nuestro Señor Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, y los santos, ¿cierto? Es necesario cambiar la manera de pensar y de sentir y de actuar, primero con los hermanos y luego vivir plenamente
reconciliación con Dios. Hermanitos, esto es muy importante, saber que cuando pecas, muchas veces no solamente pecas y te condenas tú, sino que también puedes condenar a otras personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu familia, ¿cierto? En muchos casos en la vida familiar lo vemos, lo encontramos, cuando hay casos de infidelidad en el hogar. Podemos llevar la oscuridad a nuestro hogar con un pecado como este, porque este pecado trae muchos otros pecados al hogar. Entonces muchas personas dicen, ah, no, yo eso lo hago en la calle, yo a la casa, pero tú vienes con toda esa carga, hermano. Vienes con todo eso, con todo ese pecado. Y a nivel personal te lo digo, es importante reconciliarse con Dios y pensar y analizar en qué estamos fallando para poder así empezar a mejorar nuestra vida, no solo personal, sino familiar, que es tan importante y empezar entonces también a mejorar, a restaurar esta sociedad, poniendo nuestro granito de arena primero con nuestra familia. Porque si bien lo decía yo hace un tiempo en una socialización que tuve la oportunidad de participar, es importante que como personas, como familia, como padres, demos unos buenos hijos a la sociedad, ¿sí? Unos buenos adoradores también a nuestro Señor Jesús, que esa es nuestra, como familia, como matrimonio, esa es uno de los objetivos principales, ¿sí? Por eso es que es tan importante la familia, porque así podemos nosotros contribuir a al gran objetivo de nuestro Señor, que es que todos sus hijos lo adoren, y que todos seamos parte del cuerpo de la iglesia, donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanitos, hasta allí llegó la capacitación sobre el sacramento de la confesión. Esta tarea se las dejo, es escribir un resumen con una apreciación personal sobre la confesión, donde expreses qué es la confesión, acuerdos, desacuerdos y dudas sobre este sacramento que se te hayan formado luego de esta capacitación. Vas a tener la oportunidad de tener todo este documento porque lo vamos a compartir por el WhatsApp. Y ya esto sí es muy personal, y esto sí no debes presentarlo. Es tu examen de conciencia, que es importante que lo hagas. Un examen de conciencia bien elaborado, teniendo en cuenta todos los pasos que hoy les compartimos. ¿Para qué? Para que podamos empezar a ponerlo en práctica, porque no se trata solamente de escuchar la prédica, escuchar de pronto la socialización que hacemos hoy, sino que también es importante el poder ponerlo en práctica, que es allí donde empieza en realidad el camino en nuestra vida cristiana, ponerlo en práctica. Y es una muestra de amor propio, sí. Un amor por ti mismo, por tu salvación, por tu sanidad espiritual y mental, porque los pecados te afectan hasta mentalmente y espiritualmente te destruyen. Entonces, hagamos ese examen de conciencia y sé que lo vamos a disfrutar, sí, porque es un disfrute en Dios. Bueno, ahora sí, los voy a ver, porque antes no los veía. Bien. Quedamos poquitos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo quiero darle las gracias a Naisa y a Roosevelt por este tema tan hermoso que compartieron. De verdad que nos enriquecen mucho. Yo personalmente me sentí evangelizado y de verdad que ojalá cada uno de ustedes en su corazón también puedan quedarse con un poquitico de esto que nuestros hermanitos hoy nos compartieron. De verdad, muchas gracias. Bueno, es con todo gusto para todos. Ahora vamos a cerrar nuestros ojitos
y vamos a darle gracias a Dios por este momento que pudimos compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por este espacio que pudimos compartir con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que podamos seguir compartiendo este tipo de espacios, Señor, que le dediquemos estos espacios a ti, Señor, más frecuentemente, que podamos enriquecernos cada día de tu doctrina, Señor, para conocerte más, de tu palabra, Señor, porque es allí donde realmente te conocemos. Tú la dejaste, Señor, para que podamos ser uno contigo y poder llevar a cabo todos tus preceptos y hacer lo que tú nos pides. Hacer, Señor, todo aquello que tú nos has dejado por hacer, nos has delegado, Señor, en este evangelio, en los evangelios. Te pedimos, Señor, que bendigas esta noche, que bendigas a nuestra familia, a todos y cada uno de los que estuvieron presentes y su familia, Señor. Allí en esos hogares, Señor, hazte presente, Señor, con tu luz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Señor, tomando a cada uno de los miembros de estas familias y que esta semilla que sembramos hoy de conocimiento sobre ti, Señor, sobre tu fe, pueda ser multiplicada al 100%, Señor, en cada uno de los presentes y los que no estuvieron presentes también, Señor, porque tú vas a poner en el corazón de las personas que escucharon este tema de hoy la iniciativa de hablar de ti, Señor, de querer evangelizar a otros sobre esta palabra, Señor, de poder dar consejos, Señor, de poder ayudar a los demás. Tú, Señor, revive en cada uno de estos hermanos que estuvieron presentes, en cada uno de nosotros, la llama de tu amor, la llama viva, Señor, de la esperanza y de la fe en que como cristianos católicos que somos, vamos a poder difundir tu evangelio y tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, que estén muy bien. Nos despedimos. Chaito, Nos esperamos mañana, ¿no? Gracias. El próximo miércoles. Chao, gracias. Sí, bueno, chao a todos. Gracias, bendición. No vimos tú y yo.